¿Te imaginas tener estos elegantes cojines decorativos en tu sala esta Navidad? Hoy te voy a mostrar cómo hacerlos tú mismo de manera fácil y rápida. Con solo unos pocos materiales vas a poder darle a tu hogar ese toque moderno y sofisticado que tanto buscas para estas fiestas. Hoy vas a darle un toque único a tus cojines con unos diseños súper creativos. ¿Listos para transformar su espacio? Vamos a empezar. Para esta manualidad voy a usar unas fundas de cojín que hice previamente con una tela que me encantó. Si te interesa aprender cómo hacer este tipo de fundas, te dejo el enlace en la cajita de información o en la pantalla para que sigas el tutorial paso a paso. Voy a comenzar con unos pompones que compré en la tienda del dólar. Me encantan porque vienen en una tira continua, lo que hace mucho más fácil pegarlos alrededor del cojín. El primer paso es coser los pompones en todo el borde del cojín cubriendo las costuras. Como esto es un poco repetitivo, no te voy a mostrar todo el proceso para no aburrirte, pero aquí te dejo un pequeño clip para que veas cómo lo hago. Ahora voy a hacer un arbolito con los pompones. Para eso voy a doblar el cojín a la mitad para marcar una línea central. Voy a empezar colocando un pompón en la punta, luego dos y así hasta formar un triángulo perfecto. Tengo que admitir algo, compré este pegamento para tela, pero la verdad es que no lo recomiendo, fue un desastre. Al final tuve que volver a pegar todo. Te recomiendo el pegamento B7000, es mucho más fuerte y seca rápido. Siguiendo con el triángulo, en la siguiente línea voy a colocar 2 pompones, después 3 y luego 4, y así sucesivamente hasta que el árbol esté completamente formado. Me encanta ver cómo con unos simples pompones se puede lograr un cojín tan elegante. Ahora que ya tengo el árbol completo, voy a hacer el tronco. Para esto usaré unas tiras de brillitos que también compré en la tienda del dólar. Aunque esté usando el mismo pegamento malo, tú no cometas mi error. Corté tiras de 9 brillitos y las voy a pegar una junto a la otra hasta formar el tronco. Finalmente voy a añadir más brillos en algunos pompones para darle un toque extra. Fíjate cómo coloqué los brillos, una línea completa, la siguiente vacía y así sucesivamente. Este es el estilo que elegí, pero tú puedes hacerlo como prefieras. Y listo, el primer cojín está terminado. Voy a hacer el segundo. Si te está gustando este video, por favor dale un like. También me gustaría que me dejaras un comentario y que te suscribas al canal. Para este segundo diseño dibujé un triángulo en el cojín para tener una guía.
porque lo voy a decorar con estambre. Escogí este estambre con brillos porque creo que va a quedar espectacular. Voy a usar una paleta de madera para enrollar el hilo. Primero enrollo poco para la punta del árbol, asegurándome de que los hilos queden bien juntos. Para pegar el hilo, esta vez usaré silicón caliente porque es mucho más rápido y efectivo, especialmente para el video. Pego los primeros hilos en la punta del triángulo y luego corto en el otro extremo. Lo voy a abrir así y aquí en el centro voy a pegar otra línea de hilos para que se vea más relleno. Y luego voy a seguir rellenando, asegurándome que los hilos queden alineados con el triángulo que dibujé. Fíjate que la cantidad de hilo que voy enrollando, voy a intentar que me quede exacto a las líneas del triángulo. A todas las líneas les voy a pegar doble hilo para que se vea más relleno. Si te gusta este tipo de contenido y te gustaría apoyarme para seguir creando más videos, te animo a que te hagas miembro del canal. Al unirte tendrás acceso a beneficios exclusivos como respuestas prioritarias a tus comentarios, menciones especiales y más. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Por si deseas hacerlo, te voy a dejar el enlace en la cajita de información. Muchas gracias. Una vez que el triángulo esté completamente cubierto, corto las puntas de los hilos para emparejarlo y que quede bien definido. Ahora, al igual que con el primer cojín, voy a hacer el tronco con los mismos brillitos. Para el toque final voy a hacer unas borlas para cada esquina del cojín. Voy a usar un portavasos para enrollar el hilo, pero también puedes usar un cartón o cualquier otra cosa firme. Una vez hecho, lo amarro, corto los extremos y le hago la cabecita a la borla. Finalmente voy a coser las borlas en cada esquina para terminar el segundo cojín. Y aquí tienes dos cojines listos para decorar tu sala o cualquier habitación de tu casa esta Navidad. No olvides dejarme un like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.